Porque conocer empodera. Me da mucho gusto saludarte nuevamente para retomar algunos de los puntos que estuvimos conversando la semana anterior. Te recuerdo brevemente, la semana anterior estuvimos revisando, y acá te dejo la referencia, el video relacionado con lo que es la diferencia entre un startup y una empresa consolidada. Todo inspirados en un libro que se llama Powerful de Patty McCord. Este libro habla de muchos aspectos que se vivieron durante el inicio o el lanzamiento de la empresa Netflix, que son muy interesantes y te permiten ver cómo funcionan las startups en este proceso gradual de formación. En este sentido, te decía yo en el video anterior que Patty McCord y su equipo de recursos humanos decidieron quitar el proceso formalizado que se tenía para proveer de feedback en las revisiones semestrales o anuales, de tal suerte que ellos identificaban que era mucho más práctico tener procesos más directos y menos formalizados, que no había oportunidad de detenerse a realizar en una empresa con tanta dinámica y con tanto cambio. Lo que sí instituye, y es que tú has de saber que para que puedas retirar una cosa tienes que encontrar otra que pueda cubrir ese papel. Encuentra un proceso para proveer de feedback o retroalimentación a sus colegas o a la gente que te reporta, que consistía en el hablar directo. Hablar directo sobre 3 puntos elementales que facilitaban el concepto y la cultura del feedback. Y es: ¿qué tienes que empezar a hacer? ¿Qué tienes que dejar de hacer? ¿Y qué tienes que continuar haciendo porque ha funcionado? Con esos 3 elementos, Patty prepara un tipo de conversación muy sencilla que empezó a minar desde la parte superior de la organización, creando una cultura con los directivos hasta la parte más baja de la organización. Lo más interesante es que, sin haber impuesto de manera formal un proceso de feedback que viniera en un manual que se tuviese que seguir, el puro ejemplo de los directivos logró que este proceso se llevara a cabo con prácticamente todos los niveles a lo largo y ancho de la organización. Esto es muy interesante porque le permitía a cualquier persona dentro de la organización acercarse contigo y decirte: oye, creo que es muy importante que comiences a hacer esto que hoy no está sucediendo. Adicionalmente, por favor, deja de hacer esto que obstaculiza o me genera problemas en mi proceso. Y sí te quiero reconocer que esto que has venido haciendo me ha funcionado muy bien. Por favor, continúa con ello. Este tipo de relación que se fue generando con la gente, si bien dice Patty que culturalmente a gente que venía de Google, que venía de otras compañías, con un tipo de formalidades mucho más amables o menos directas, les pudo haber generado en un inicio un tanto de problemas, dice ella, que se fue generando como una cultura organizacional de tal suerte que todos validaban y valoraban el hecho de recibir ese feedback. No hace mucho tiempo tuve yo el ejemplo esto de un líder directo, y créanme que es algo que realmente te pone en pie de estar admirando a la persona. Si tú te das cuenta que tu líder, ante cualquier información negativa que le puedan minar sobre de ti o sobre cualquier persona de tu equipo, lo primero que hace es detenerse y preguntarle a la persona con la que se está llevando esta conversación: ok, entiendo que esto te está molestando, entiendo que te sientes mal o que te está afectando. Y lo primero que hace es: ¿ya se lo dijiste? Entonces estás hablando de un líder consciente de la puntualidad y la oportunidad de la información, y de no estar cruzando puentes para después regresar al punto de origen a corregir la situación. Es decir, esta cultura del startup, que pareciera solamente para una organización pequeña del proveer feedback directo, funciona en muchos de los ámbitos también de las organizaciones consolidadas. Es algo que tú admirarías o puede admirar tu gente, el hecho de que no permitas que información que cae en la informalidad y en el daño a los demás pudiera estar llegándote y que tú le hicieras eco antes de validar
que las personas ya tuvieron oportunidad de conversarlo entre ellas y que el afectado directo al que se está criticando o del que se están quejando está enterado de que esto está sucediendo. ¿Cómo vas a solucionar una situación si no hay la conciencia de que suceda? Entonces esto a mí me fascinó mucho en la descripción que hace Patty dentro del libro y te lo dejo como una de las cosas que creo que son pequeños tips de este libro que vienen de las startups, de aprender de una empresa que no tenía procesos tan consolidados y que tuvieron que aprender a cómo llevarlos, cómo crearlos y que puede migrar y funcionar en cualquier tipo de organización. Sin más, con este pequeño consejo, te dejo una excelente recomendación para que también puedas aplicarlo dentro de tu ámbito con tus colaboradores y con tus pares, ¿de acuerdo? No es solamente hacia abajo y también ella recomienda ahí que esto lo puedas usar en un momento dado con tus jefes o niveles superiores. Esto está muy interesante. Así que tengas excelente semana. Deseo que esto te sea de mucha utilidad y recuerda, si hay alguien más que consideres que esto le puede funcionar, por favor compártelo. Haz de esta comunidad una comunidad de aprendizaje mutuo. Que tengas excelente semana.